El Betis no puede pasar del empate en Croacia y cierra su participación europea esta temporada con una gran decepción, cayendo eliminado de la Conference League. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el partido. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Betis acaba de empatar a 1 en Croacia frente al Dinamo de Zagreb y en el total de la eliminatoria cae eliminado por 2-1. El resultado favorable al conjunto croata, que ha tenido la opción, la capacidad, sobre todo principalmente en mi opinión, de cometer menos errores que los verdiblancos y de aprovechar de mejor manera los fallos que ha tenido un Betis que, en mi opinión, la verdad es que no ha jugado a un gran nivel, no ha jugado a un nivel alto, pero lo que más daño le ha hecho sobre todo han sido esos errores de concentración, errores básicos también, incluso podríamos decir de intensidad, que tanto en la ida como en la vuelta ha podido aprovechar el conjunto del Dinamo de Zagreb, que pasa a los octavos de final de esta Conference League, habiendo eliminado, bueno, pues al que al principio podía ser, después de cara a esta competición, uno de los equipos más fuertes. Pero lo cierto es que el Betis, bueno, pues a lo largo de la temporada, sobre todo en los últimos 4 encuentros que ha jugado en competiciones europeas, no ha podido dar el do de pecho, ¿no? En esos partidos clave, en esos partidos decisivos, lo cierto es que el conjunto de Manuel Pellegrini ha fallado. Lo hizo en la jornada número 5 frente al Sparta de Praga para sentenciar su clasificación a Europa League, a la siguiente ronda de la Europa League, en una situación en la que después de los 4 primeros partidos en la Europa League estaba primero de grupo con 9 puntos, pero no fue capaz ni de puntuar ante el Sparta de Praga, ni tampoco de evitar la derrota en la última jornada, jugando como local frente a un Rangers que le adelantó y que le dejó fuera de una Europa League en la que el Betis en los últimos años había sido capaz de llegar a octavo de final, peleando, aunque cayendo eliminado frente al Eintracht de Frankfurt y frente al Manchester United, ¿no? Frente al campeón, al conjunto alemán, y frente a uno de los equipos más fuertes, ¿no?, que había en la competición, como los Diablos Rojos. Esta temporada ha sido muy diferente para un Betis que, como digo, desde esa cuarta jornada, cuando acumulaba 9 puntos, era líder de su grupo en unos emparejamientos en los que además era favorito para ser primero. Bueno, pues 2 derrotas consecutivas le llevaron a esta Conference League, un sorteo en el que no tuvo suerte, hay que decirlo, enfrentándose a un Dinamo de Zagreb que está acostumbrado en las últimas campañas a jugar Champions, aunque, bueno, pues en esta ocasión, para mí, por lo visto, en estos 2 duelos, tiene una plantilla de un nivel más bajo, y lo cierto es que al final la eliminatoria, como os digo, se ha resuelto por evitar errores. Los verdiblancos han cometido más y los croatas los han podido aprovechar y se marchan con ese 2-1 que deja a los de Manuel Pellegrini firmando una temporada muy decepcionante en Europa. Los argumentos o las razones pues van más allá de este partido, obviamente van más allá también de la planificación, van más allá de las lesiones. El Betis está viviendo una regeneración muy importante en su plantilla y, bueno, lo cierto es que pese a ello mantiene la competitividad, sobre todo en la Liga, pese a las derrotas, a las eliminaciones, tanto en Copa del Rey como en competiciones europeas, dejando un mal sabor de boca, ¿no?, en ambas competiciones, dejando una participación o un rendimiento como mínimo decepcionante, ¿no?, para el conjunto sevillano. Lo más importante es que vosotros también me dejéis en comentarios vuestra opinión, qué os ha parecido el partido de hoy, cuál creéis que son las razones por las que el Betis esta temporada ha bajado el nivel, sobre todo en las competiciones de eliminatorias. También en la Liga ha bajado el nivel, pero no tanto como en Copa del Rey y en Europa League, o en Conference League en este caso. Así que me gustaría saber también vuestra opinión, porque seguro que tenéis puntos de vista muy interesantes y diferentes al mío. Yo os voy a leer y ahí podemos debatir, ¿no? Un partido en el que el conjunto verde y blanco, bueno, pues ha sacado con la mayoría de jugadores entre los que tenía disponibles. Ya sabéis, falta de inscripciones de algunos futbolistas muy importante, con Bakambu en la punta del ataque, con Fekir, con Abde y con Hassane Diao en bandas, metiendo capacidad, jugadores autosuficientes, con regate, con velocidad, que pueden llegar a línea de fondo, que tienen también, bueno, pues ese nivel en el 1 contra 1, 2 jugadores que podían hacerle daño a un Dinamo Zagreb que fue capaz de aguantar con mucho orden, como hemos visto también en el día de hoy en el Benito Villamarín, obligando al Betis a tener que, sobre todo, dar un paso hacia adelante en esa creatividad. Lo comentó después del encuentro Manuel Pellegrini,
mí les había faltado esa finura extra, ¿no?, en los últimos metros a sus futbolistas, y hoy les tocaba remontar después de ese penalti por manos de Chadi Riad, si no recuerdo mal, que aprovechó Petkovic. Lo cierto es que el Betis ha salido bien al partido, ha comenzado bien el encuentro, con esos primeros 5 minutos, bueno, pues dejando acercamientos, dejando alguna acción peligrosa frente a la portería del conjunto croata, pero poco a poco ha ido rápidamente perdiendo esa iniciativa, y Petkovic de nuevo ha tenido la oportunidad de ponerle las cosas prácticamente imposibles, ¿no?, al conjunto verde y blanco para lograr como mínimo llevar el partido a la prórroga. Balón al palo del internacional croata, en una ocasión bastante clara, en un remate en el primer palo, no lo ha podido aprovechar el Dinamo Zagreb para marcar ese tanto, y el Betis, que es cierto, bueno, que no ha podido dar, en mi opinión, durante esa primera parte en ningún tramo sensación de clara superioridad o de superioridad por juego por ocasiones, pero sí, bueno, pues minimizando los errores atrás y teniendo más balón, ¿no? Y ahí es cuando ha llegado uno de esos errores graves que han marcado también la eliminatoria, con un error primero en el lateral izquierdo del Dinamo Zagreb, y más tarde en la marca de Bakambu, y con el jugador llegado este mercado de invierno al conjunto verde y blanco marcando la diferencia, el centro raso de Ruibal, y en el primer palo totalmente solo de tacón definiendo era Bakambu el que, bueno, pues llevaba el partido a ese 0-1 que como mínimo obviamente pues hacía pensar al conjunto verde y blanco que podía llevar el partido a la prórroga, alargar el encuentro, hacer sufrir más al conjunto croata y en definitiva imponer su mayor calidad, ¿no?, su papel de favorito en la eliminatoria. Un Betis que se ha ido al descanso con ese 0-1, marcando el tanto Bakambu en prácticamente la mejor ocasión que ha tenido el conjunto verde y blanco en esa primera parte, y en la segunda ha sido la continuación, ¿no?, un Betis que con ese golpe que ha dado en el marcador se ha crecido, que ha ido a por más, que ha tenido una acción bastante importante de Abde después de un control al primer toque absolutamente maravilloso del futbolista marroquí, poniéndole un balón atrás a Fekir, que la verdad es que nos ha vuelto a dejar esa sensación de que está lejos, ¿no?, de que está bastante lejos de tener esos toques diferenciales cerca o dentro del área que bueno, pues que eran muy fáciles o que parecían muy fáciles para él antes de su lesión grave, ¿no? Ahí el Betis ha tenido la oportunidad de darle la vuelta completamente a la eliminatoria, de ponerse ganando 0-2 y obviamente tomar la ventaja, pero no lo ha podido aprovechar, no ha podido aprovechar ese buen inicio de segunda parte, como tampoco había podido hacerlo en el buen inicio del primer tiempo, y cuando el partido parecía que estaba en calma, cuando la sensación era que el 0-2 estaba un poquito más cerca que el 1-1, bueno, pues ha llegado una desatención defensiva principalmente de los dos laterales, en un envío en largo del guardameta del conjunto croata. Aitor Ruibal se queda mirando sobre su marca, no retrocede, no corre como hay que correr en ese tipo de acciones hacia atrás, el desborde en banda izquierda de Oxa, que lo ha intentado una y otra vez, demostrando que tiene habilidad sobre todo para hacer siempre la bicicleta hacia afuera y centrar con su zurda, y en el segundo palo era Canecto, si no recuerdo mal, el que adelantándose a Juan Miranda marcaba a placer el tanto del 1-1, que le ha puesto las cosas ya muy complicadas a un Betis que la verdad es que a partir de ahí hay que decirlo claro, no ha tenido capacidad de reacción, no ha podido luchar, no ha podido generar ocasiones importantes frente a la portería de un Dinamo Zagreb que durante toda la eliminatoria ha demostrado ser un equipo muy ordenado, ha cometido menos errores el conjunto croata que los verdiblancos, y al final, bueno, pues el que mejor ha estado en las áreas ha sido el que se ha terminado imponiendo en un partido en el que, como ya ocurrió también en la vuelta, en la ida, yo creo que ninguno de los dos equipos ha jugado a un nivel destacable para lo que pueden ofrecer, pero principalmente un Betis que era favorito, que es cierto que tiene errores de planificación que también se han visto en esta eliminatoria, que tiene problemas con las lesiones, mucha acumulación de ellas, sobre todo de jugadores muy importantes, pero que pese a ello deja la sensación de terminar cayendo en competición europea esta campaña, teniendo cosas o muchas cosas a favor que él mismo se había ganado, ¿no? Como os digo, hay que volver a esa cuarta jornada de Europa League, cuando el Betis tenía 9 puntos, lideraba su grupo y prácticamente con no haber caído en uno de los dos encuentros podría haber firmado el pase a la siguiente ronda de Europa League. No lo hizo, cayó frente al Sporting de Praga, frente al Sparta de Praga, cayó frente al Rangers jugando en el Benito Villamarín, como también ha hecho en estos dos partidos en los que no ha podido ganar en ninguno de ellos a un Dinamo de Zagreb peor, hay que decirlo, por calidad de plantilla
de lo que venía siendo habitual cuando participaba en Champions. El Betis cierra una temporada muy decepcionante, como os digo, en competiciones europeas, después de haber firmado buenos papeles y haber caído ante rivales mejores, como fueron el Eintracht de Frankfurt y el Manchester United. Veremos lo que ocurre. El Betis ahora se queda con una única competición, la Liga, donde va a necesitar seguir pues marcando el ritmo. Veremos si finalmente puede quedar por delante de la Real Sociedad o se tiene que conformar con una séptima plaza, para la que necesitaría que los equipos de Copa del Rey ya estuviesen clasificados a competición europea. Veremos lo que ocurre, lo iremos analizando como siempre aquí en el canal. Espero ahora vuestra opinión en comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.